Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que no me conocen y están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos y en este video voy a realizar el análisis final a lo que fue la gala de coronación de Miss Universo El Salvador 2023, que por supuesto estuve transmitiendo en vivo, reaccionando en vivo. Ese video lo pueden ver aquí en mi canal de YouTube. Pero aquí voy a hacer un análisis de todo lo que pasó en la gala y post gala, que por supuesto trajo mucha tramoya, controversia en redes sociales por la ganadora. Pero antes de esto quiero decirles que este video no es para nada para alentar el hate en contra de la actual reina Miss Universo El Salvador 2023. Todo lo contrario, aquí vamos a exponer las pruebas de todo lo que pasó y les voy a dar mi punto de vista, qué me parece ella, qué me parecen las declaraciones de Magali Febles, por supuesto quien será la asesora de esta chica y quien estuvo también en la final del certamen, qué me pareció el certamen y voy a ir desglosándolo poco a poco. Quiero saber tus impresiones, así que me lo dejas saber en los comentarios, no sin antes recordarles que se suscriban, activen la campanita y me regalen un like. Recuerden que en Instagram estoy como @soy Daniel Ramos. No voy a darle más larga a esto y vamos a iniciar. Daniel Ramos presenta Miss Universo El Salvador 2023 sin duda alguna fue un antes y después de lo que veníamos viendo en años anteriores. Este certamen evolucionó, pudimos ver un concurso con un escenario mucho más bello, espectacular. En cuanto a imagen me encantó, evolucionaron el logo, incluso en el nombre del certamen, eso me fascinó. Pudimos ver una gala amena, quizás falta mucho, sí, falta mucho todavía por hacer. Pero siento yo que en comparación a lo que fueron años anteriores, este año estuvo bastante bien, cosa que me encantó. También me gustó muchísimo el hecho de que el concurso fue al grano. Vinimos a coronar desfile tras desfile, cantante y ya. El concurso no se tornó tan largo y tan tedioso. Fueron aproximadamente como 2 horas y media de concurso. Entonces me gustó bastante. Los trajes de opening me encantaron. Los trajes de baño también estaban súper lindos, con la capa evocando a lo que fue el último Miss Universo, con las capas decoradas. Lo que no me gustó fueron estos trajes de gala con que las uniformaron a todas. ¿Por qué? Porque cada chica tiene un color especial que le va bien, que le va a sentar mejor con su piel, un estilo, un diseño único. Entonces uniformarlas a todas no me gustó para nada, porque no le da esa autenticidad, no personaliza a cada candidata con el color, con el estilo que debería llevar cada una. Entonces por este lado no me gustó para nada. Otra cosa que no me gustó es que eran 14 candidatas y de 14 candidatas llamaron a un top 10. Qué feo se debe sentir que 4 candidatas queden fuera de ese top 10. O sea, yo hubiese hecho la mitad, 7 semifinalistas y luego pasamos al top 3 directamente. Entonces no le vi la mayor gracia a hacer un top 10 de 14 candidatas. Pero esto fue lo que hubo. Y por supuesto lo que también hubo fue mucho descontento del público. Y quiero hablar de la animadora. ¡Qué mujer tan espectacular! Vestida opulente, con un traje tras traje que me encantaron. Que no me gustaron los comentaristas que estaban arriba del escenario, pero eso no me gustó, porque no daban contenido. Decían lo mismo que ya habían dicho anteriormente, lo que ya sabíamos. Entonces por ese lado yo lo hubiese eliminado completamente, si no me iban a dar algo de valor adicional a lo que ya se venía desarrollando en la gala. Otra cosa que tengo que comentar, y es que después del certamen, horas después, porque yo me acosté a las 5:30 de la mañana, hora de España, y a las 7 de la mañana, cuando me despierto para ir a trabajar, veo que Magali Febles está realizando una transmisión en vivo. Y me meto a ver la transmisión y mientras voy desayunando voy viendo todo, a lo que me encuentro con unas declaraciones bastante, pero bastante desfavorables. Unas declaraciones que siento yo ella debió guardarse. Así que vamos a ver el video para que ustedes escuchen qué fue lo que pasó.
Pero Fátima, ustedes, yo entiendo que la veían como una ganadora porque la ven bonita, la ven, ella para mí es una excelente modelo de fotografía y me hubiese, si ella ganaba y iba, igual yo iba a trabajar con ella, no tengo nada en contra con ella, es una niña cariñosa y todo, pero estamos hablando a nivel profesional de concurso. Entonces, Fátima ha ido a 2 concursos y no los ha ganado. No los ha ganado. ¿Qué les hace a ustedes pensar que va a entrar al concurso de Miss Universo, que es tan exigente, y lo va a ganar? Por favor, alguien explíquemelo. Magali dice que la gran favorita a ganar, Fátima, no ganó porque tenía un perfil de modelo, porque fue a 2 concursos internacionales y no clasificó, y esto no daba como ese sinsabor como para decir, bueno, vamos a elegirla a ella y puede ganar. No, que ella no tenía opciones, que si le elegían quizás no iba a hacer nada en Miss Universo, palabras más, palabras menos. Bueno, ya ustedes escucharon el video, y a mí lo que me genera dudas todo esto es cómo ella dice esto de esta niña cuando Avina Apia, quien fue Miss Grand International en el año 2020, fue a muchos concursos internacionales, una mujer templetera como decimos en Venezuela, y ninguno los ganó, en todos clasificó, fue como a 5 o 6 concursos internacionales y nacionales y ninguno los ganó, hasta que por fin fue al Miss Grand International y lo ganó. Entonces, eso de ir a concurso internacional, por supuesto que te ayuda a dar, te da madera, te da tabla, te da aprendizaje para, por supuesto, irte preparando y quizás llegue tu momento de brillar. Otro ejemplo que puedo poner es su representante en mi República Dominicana Universo 2020, Kimberly Jiménez, quien fue elegida a dedo por ella misma para representar a República Dominicana y quien fue parte del top 5 del Miss Universo de ese año. Una chica que compitió en Puerto Rico, no ganó, que fue a República Dominicana, tampoco ganó, compitió nuevamente, tampoco ganó, y fue ella finalmente quien la eligió y la preparó y la llevó al top 5. Entonces, decir que una chica que estuvo en 2 concursos internacionales y no clasificó no va a hacer nada en un tercer certamen, me parece bastante mal que ella diga esto cuando ella en carne propia ha tenido candidatas quienes ha preparado y quienes no han llegado a ningún concurso, pero luego de prepararlas ella ha llegado muy lejos. Entonces me parece fatal estas declaraciones y por supuesto más fatal de una señora que va a preparar a las reinas de El Salvador, que fue contratado para ello, por lo cual yo tengo mi hipótesis, el por qué fue elegida esta chica, que ojo, esto no es hate para ella, esto no tiene nada que ver con la nueva Miss Universo El Salvador, estas declaraciones son simplemente para Magali Febles, quien dice una cosa y hace otra. Ella fue contratada por el presidente Nayib Bukele para que prepare la próxima Miss Universo El Salvador. Magali en su canal de YouTube hace unos años atrás, específicamente el 2020, para la pandemia, hay un video en el que ella dice que a ella le gusta mejor a las chicas cuando están en cero. ¿Por qué? Porque ella tiene más oportunidad de pulirla y ver todo el antes y después de una reina, que a ella no les gustan las reinas ya preparadas. Entonces ahí es donde yo me pongo a pensar y sacar hipótesis el por qué no fue elegida Fátima. No fue elegida porque Fátima es una chica que ya estaba lista para el Miss Universo. Recibir clases de oratoria, recibir clases de pasarela, ella está físicamente, es una chica que ya no necesitaba absolutamente nada y que de manos de Magali no se iba a ver ninguna evolución física. En cambio, con esta chica que fue elegida, sí va a haber una evolución y sí se va a ver el trabajo de Magali Febles, por lo cual fue contratada. Esta chica, por supuesto, no tiene experiencia en concursos de belleza, sin embargo, es un diamante en bruto que de manos de Magali Febles va a ser pulido y estoy 100% seguro que de su mano El Salvador va a brillar porque va a hacer un excelente trabajo, porque ese trabajo lo hace ella muy bien y yo estoy seguro que por eso fue que la eligieron, para ella dar a entender o demostrar su trabajo y por supuesto ese dinerito que se va a ganar, que sea bien retribuido y que se vea el dinero que pagó El Salvador para con esta participante rumbo a Miss Universo. Y yo no tengo dudas que esto sea así, que Magali vaya a hacer un cambio radical con esta chica y que veamos su mejor versión en esta próxima edición del Miss Universo y que ponga a Magali a valer mucho más su trabajo como experta en concursos de belleza, como preparadora de reinas de belleza. Ahora bien,
Habiendo dicho esto, voy a hablar de la reina, la recién elegida Miss Universo El Salvador. Esta chica se llama Isabela García Manso, es estudiante de Administración de Empresas y tiene 20 años de edad y por supuesto representó al departamento de San Salvador. Esta chica de rostro es bastante bella, aunque hay que hacer retoques. De esto se va a encargar Magali Febles y su equipo. Siento yo que hay que hacerle una rinoplastia, hay que hacerle los dientes, hay que cambiarle el color de cabello, trabajar el styling, trabajar muchísimo el maquillaje que la haga lucir. En cuanto a cuerpo, la niña está perfecta, me encanta su cuerpo, se ve bellísima, se ve estilizada, unas piernas kilométricas, una cinturita espectacular. Me encanta cómo se ve esta chica en el escenario en traje de baño. Otra de las cosas que tengo que hablar es de su pasarela, que durante toda la noche yo estuve diciendo, bueno, pero ¿qué le pasa a ella? Cada concurso de belleza tiene un estilo distinto y el Miss Universo no es Miss Grand International, y la pasarela que yo vi de esta chica era muy de Miss Grand International, así que hay que cambiar por completo esta pasarela y llevarla más a su personalidad y a lo que es el Miss Universo en sí, porque yo vi aquí fue una chica Miss Grand International. Yo por ningún lado vi a una chica que va rumbo a Miss Universo y hay que trabajar mucho en eso. Otra de las cosas que también tengo que hablar es de su oratoria. Ella tiene mucho temple, mucha seguridad, mucha confianza al hablar, al tomar el micrófono, y ese es uno de los puntos fuertes que ella tiene, que cuando toma el micrófono lo hace con mucha elocuencia y seguridad, y por supuesto esto la hace tener un paso adelante. Otra de las cosas que también tengo que decir es que Magali sin duda alguna tiene un diamante en bruto en sus manos, un diamante que puede pulir y sacar adelante, porque es una chica que tiene muchos atributos para ir a Miss Universo y que con una buena preparación puede llegar a tener un gran desempeño, aunque yo admito, no es mi favorita, no creo que clasifique porque hay mucho potencial en Latinoamérica. Si clasifica a lo mejor será por ser sede. No es ningún hate con ella, yo no tengo nada en contra de ella, no la conozco, no sé quién es, así que yo simplemente estoy dando mis apreciaciones. Entonces siento que Magali aquí sí va a demostrar el trabajo que ella ha venido haciendo. Otra de las cosas que le tengo que decir es que hace unos días atrás una persona bastante conocida en el medio misérico y con muchos seguidores me escribió diciéndome que había tramoya en Miss Universo El Salvador, que iban a coronar precisamente a esta chica, porque esta chica se está preparando desde el mes de enero. Que no me sorprendiera con los resultados porque ella iba a ganar. Yo no le hice mucho caso porque, bueno, las páginas misólogas ya ustedes saben cómo son de tramoyeras inventadoras. Yo dije, ay no, mariquita no me está... Esta a lo mejor lo que quiere es que yo saque una noticia de esto, yo no le voy a hacer caso. Pues razón tenía. Razón tenía porque es una persona bastante conocida en el medio y tiene mucho influencia con los directores nacionales, mucha influencia con las misses, con el medio, y tenía esa información de que esta chica estaba siendo preparada para ganar Miss Universo El Salvador. Y bueno, no sé si ganó en buena lid, no sé si esta chica verdaderamente fue la mejor de la noche. Si verdaderamente fue elegida directamente por Magali Febles. Según lo que yo vi en el live en vivo de Magali Febles, nadie me lo contó, yo lo vi, yo lo escuché a ella decir sus palabras. Daba a entender como que si ella fue parte de la escogencia, como que si finalmente ella fue la que escogió a la nueva Miss Universo El Salvador. No lo sé, porque bastante desatinados sus comentarios para ser una preparadora tan reconocida. Pero bueno, cada quien con sus gustos. Yo quiero saber cuál es tu apreciación de la nueva reina, pues déjamelo saber en los comentarios. Y por supuesto tengo que decirles que dejen el hate con la reina, no le vayan a su perfil, no le escriban cosas feas, por favor, que ella no tiene absolutamente nada que ver con todo esto. Ella simplemente fue coronada y va a ser preparada para representar a su país. No le tiren hate a ella, más bien apóyenla, pero sí hay que dejar las cosas claras y decir cuando hubo tramoya, cuando no, y cuando las cosas están mal hechas. En este caso yo quiero que usted saque su veredicto. ¿Hubo o no hubo tramoya? Pues déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y regalarme un like. Recuerden seguirme en Instagram como @soy Daniel Ramos. Y nos vemos en otro tramoya, o en otro chisme, o en otro video. Chao, chao.
Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.